Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20 del 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron su denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos». Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 55, del 6 al 9. Buscar al Señor mientras se le encuentra, invocarlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor, y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, del versículo 20c al 24 y el 27a. Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia al morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, del 1 al 16, nos menciona una parábola en el que nos menciona que el dueño de una viña contrata diferentes trabajadores durante todo el jornal y les paga lo mismo. Y hay una protesta. Los que llegaron primero piensan que les van a pagar más, y los que llegaron al último dan o tienen la misma paga. Y los primeros protestan porque los últimos tienen la misma paga. Veamos este evangelio para que lo analicemos paso por paso y veamos cuál es el sentido y la evangelización doctrinal que el Señor en una forma teológica nos está mencionando. Dice que en aquel tiempo Jesús a sus discípulos, vemos que a sus discípulos les sigue enseñando el formato, lo principal que debe uno entender de los objetivos de cada una de la doctrina de Cristo, sus 12 discípulos. Y les menciona: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. ¿Por qué una viña? Porque de ahí sale el vino. Y recordemos que el vino es el fruto, es el fruto, la uva, y de la uva sale el vino. ¿Por qué una viña?
porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, el vino, era muy importante representarlo, ya que en la última cena, en la Eucaristía, el vino le dijo a sus discípulos que era su sangre, porque es el trabajo del hombre. Tenemos que trabajar, tenemos que laborar para poder llevar a los demás la caridad, y ese es nuestro trabajo. Dice aquí que el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer, siempre debemos de estar en el amanecer. Todos los días cuando amanece debemos de ofrecerle a nuestro Señor Jesucristo nuestro trabajo, nuestra vida y todas nuestras obras. Dice que salió a encontrar jornaleros para su viña. Todos nosotros somos trabajadores del Señor. Seamos niños, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos ancianos, todos somos trabajadores del Señor y tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo. Ese es nuestro fin en esta vida. No hay otro fin. Tenemos que conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Ese es nuestro trabajo. Todo lo demás es circunstancial. Son situaciones que las vamos teniendo en la vida porque somos parte de esta vida terrenal. Pero lo principal es nuestro trabajo por el cual el Señor nos ha puesto en este planeta. Dice que después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Nosotros, al recibir a nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza, su conocimiento, sabemos que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos los dones, y tenemos que empezar a trabajar. Si son niños, tenemos que empezar a trabajar desde niños. Si somos jóvenes también, si somos adultos también, si somos ya ancianos también. ¿La paga cuál es? El regresar con nuestro Señor Dios, con la cara en alto y decirle: Señor, hemos cumplido con lo que nos has mandado. Aquí nos menciona que nos ha contratado desde nuestro nacimiento, desde que nosotros hemos llegado a esta tierra. Dice que salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo. Quiero recordarles que para los judíos a las 6 de la mañana es la primera hora. De 6 a 7 de la mañana es la primera hora, de 7 a 8 la segunda, de 8 a 9 la tercera, de 9 a 10 la cuarta, de 10 a 11 la quinta y de 11 a 12 la sexta. Dice aquí que sale otra vez a media mañana. Nos está mencionando que sale como a la hora tercia. A media mañana serían 3 horas después de las 6, que serían las 9 de la mañana. Y vio que otros estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi villa y os apagaré lo debido. Esto nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo, durante todo el lapso de nuestra vida, desde que somos niños, nos está pidiendo que nos acerquemos a Él, que lo conozcamos, que hagamos las obras, que cumplamos con nuestro trabajo que nos ha mandado a cada uno que tenemos. Nosotros tenemos diferentes dones, pero todos son del mismo Espíritu. Tenemos diferentes trabajos, pero todos son del mismo Espíritu y Dios nos ha mandado para que lo llevemos. Habrá gente que tiene forma de hacer muy buena caridad, habrá gente que tiene el don de lenguas, habrá gente que tiene mucha capacidad de curación y de sanación, habrá gente que tiene la capacidad y el don de la predicación y del consejo, habrá gente que será muy humilde, muy sencilla y colaborativa con el prójimo, y etcétera, etcétera. Todos los dones son del mismo Espíritu y están puestos para el hombre para que los lleve a cabo conforme Dios nos ha pedido que lo llevemos. Entonces, eso es lo que debemos nosotros hacer. Y durante toda nuestra vida el Señor nos está llamando. A lo mejor nos llama cuando somos niños, a lo mejor nos llama a mediodía cuando somos jóvenes, o a lo mejor nos llama ya cuando somos adultos, o sea, ya no a media mañana, sino a mediodía, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que durante toda nuestra vida Dios nos está haciendo el llamado. Y puede llamarnos cuando estamos ancianos, pero la paga va a ser la misma que a un niño, que a un joven, que a un adulto, que a un anciano. Así nos lo dice este Evangelio. La paga es la misma, regresar con nuestro Padre Dios. Y no estemos nosotros con esos rencores, con esas envidias, diciendo que nosotros hemos cumplido desde que somos pequeños y no nos hemos retirado de la presencia del Señor. Y
aquellos ancianos se han hecho a un lado y no han querido desde pequeños, desde jóvenes, llevar a cabo su trabajo y llevar a cabo su labor que el Señor les ha mandado por medio de los dones. Pero todos somos trabajadores del Señor y vamos a recibir la misma paga. Y nos menciona aquí entonces que les dice ahí también vosotros a la viña y os pagaré lo debido. Y ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía, está hablando ya a la hora sexta, a las 12 del día. A la hora sexta son 6 horas después de las 6 de la mañana, y dice aquí que salió a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo, o sea, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Y hace lo mismo. Durante toda nuestra vida el Señor nos está pidiendo que nos acerquemos a Él, que lo conozcamos y que llevemos a cabo nuestro trabajo. Ya después de haber desgastado nuestra vida en cosas mundanas, materiales, terrenales, en la que hemos puesto mucho ahínco en nuestra vida de matrimonial, en nuestra vida como hijos, como padres, como hermanos, en la vida que hemos llevado, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, y hemos desperdiciado muchos días y muchos años de nuestra vida haciendo cosas terrenales y corporales. Pero al Señor no le importa eso. Él continúa invitándote a que te acerques a Él, a que lo conozcas y te pongas a trabajar. Y dice que salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? El Señor nos dice: ¿cómo es posible que te la hayas pasado toda la vida en cosas mundanas y terrenales y no hayas hecho nada por el prójimo? Y eso se lo está diciendo pues a la gente ya adulta de 60, 70, 80, 90 años, y no han hecho nada. Le respondieron: nadie nos ha contratado. Muchas veces esas personas de esa edad dicen: pues es que yo no he conocido a Dios verdaderamente, no me he acercado a Él, no lo entiendo y no ha habido gente que me evangelice, y por eso nosotros que tenemos la oportunidad de indicarles, de enseñarles, a veces nos quedamos callados con nuestro ejemplo o con nuestro consejo. Y esas personas por eso llegan a esa edad, llegan a esa media tarde en la que ya se está acabando el día y no tienen conocimiento de las cosas de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: y también vosotros a la viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña le dijo al capataz. Aquí vemos cómo nos pone una referencia de que el dueño de la viña manda llamar a todos los jornaleros y le dice: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Esto quiere dar a entender de que a todos se nos va a dar la misma oportunidad, a todos se nos va a dar en la vida, durante toda nuestra existencia nos va a dar la oportunidad de conocerlo, de amarlo y servirlo, que eso es a lo que hemos venido a este mundo, no hemos venido a otra cosa. Olvídense de todo lo demás. Si han hecho todo lo demás terrenal y mundano, bueno, pues qué bueno que lo hayan hecho y lo hayan hecho bien, pero lo principal es conocer, amar y servir a Dios. Y aquí nos menciona que vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. El Señor cumple. Él es el único que sí cumple cuando nos llama y llevamos a cabo el trabajo. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. No creas que porque tú eres un sacerdote, un presbítero, un pastor, un predicador, un conocedor de la palabra de Dios, un teólogo, un seglar, un laico comprometido, vas a tener un lugar especial. Y pensamos nosotros que los papas, Juan Pablo II y que el Padre Francisco cuando muera, pues van a tener un lugar especial, o todos los santos tienen un lugar especial. No, todos vamos a recibir lo mismo. El Señor nos va a tratar por igual a todos porque Él no es injusto. Él es justo y nos ama a todos nosotros. Por lo tanto, no caigas en esa división ni tampoco en esa distinción diciendo: el Señor le va a dar más a aquel santo, a aquel San Juan Bosco, a aquel San Judas Tadeo, a aquel San Charbel, a aquel San Pedro o San Pablo, a aquel Juan Pablo II, a aquel Benedicto, a aquel Juan Pablo I o aquel algún papa que nosotros conocimos en nuestra vida o que lo conocemos porque es historia para nosotros. No pensemos que ellos van a recibir más porque fueron papas, o porque fueron obispos, o porque fueron sacerdotes, o porque fueron la Madre Teresa de Calcuta. No, todos vamos a recibir lo mismo porque la paga es lo mismo. Nos tenemos que poner a trabajar con los dones del Espíritu Santo, y lo hemos entendido que los dones pues son muchos y cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Y aquí nos menciona que los que
al principio fueron contratados tenían la idea que iban a recibir más paga. Estamos en un error si estamos pensando que porque hemos tenido más ayuno, más oración, más reconciliación con el Señor nos va a tratar de mejor forma. A todos nos va a tratar por igual siempre y cuando verdaderamente estemos haciendo lo que nos corresponde. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora, ellos dijeron, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Según su razonamiento mundano, muchos dicen, pues yo he cumplido desde que era niño, me confieso, comulgo, cumplo con los mandamientos de la ley de Dios, cumplo con los mandamientos de la iglesia, cumplo con todas las obras que nos estás pidiendo y me vas a pagar lo mismo que un anciano que toda la vida se la pasó de borracho, de drogadicto, de vicioso, que maltrató a su familia. Y ahora, en los últimos años de su vida, quizás unos meses, 1 año, 2 años, se puso a reconciliarse contigo, empezó a hacer algo bueno por ti, o para ti, o para el prójimo, y ya con eso bastó para poderse salvar. Pues, hermanos, desafortunadamente, quiero decirles que afortunadamente el Señor es muy justo y a todos nos da desde siempre lo mismo, porque Él es amor y no es injusto. Y estas personas que nos están mencionando en esta parábola, pues tenían una gran equivocación, porque están razonando como seres humanos y no están razonando como el Señor quiere que nosotros razonemos y pensemos como Dios piensa. Entonces replicó el amo y les dijo a uno de ellos, amigo, no le dice amigo, no le dice empleado, no le dice esclavo, no le dice siervo, le dice amigo, no he hecho ninguna injusticia. Tú y yo habíamos quedado en un denario y pues es lo que te voy a pagar. Aquí está tu denario y eso es lo que te había prometido. Y tú aceptaste, pues, lo aceptaste desde niño, desde joven, desde adulto. A ti no te debe de importar ni interesar si es que esta otra persona, cuando ya está anciana, está recibiendo la palabra de Dios y se está convirtiendo y arrepintiendo, y entonces poco tiempo se ha puesto a trabajar. A lo mejor ese anciano solamente tenía que hacer una obra de caridad y al hacerla, pues ya cumplió con lo que tenía que hacer. Y pues dirán ustedes, oye, ¿por qué no me tocó ese trabajito a mí? Pues no, a cada uno se nos da, se nos tiene un objetivo y un trabajo. Así que lo único que te menciona este evangelio es que tú te pongas a trabajar en lo tuyo sin estar criticando y viendo lo que hacen los demás. Tú haz lo que tienes que hacer conforme a lo que Dios te está pidiendo. Y si no sabes qué es lo que tienes que hacer, haz oración, reconcíliate, habla al Espíritu Santo para que te indique qué es lo que tienes que hacer y cuáles son los dones que verdaderamente tienes en tu vida y los pongas a trabajar. Porque a lo mejor los desconoces y no sabes cuáles son los dones que tienes tú en la vida. Y son muchos. Puede ser el de consejo, puede ser el de sabiduría, el de inteligencia, el de templanza, el de caridad, el de paciencia, el de humildad, el de servicio, el de curación. No sabemos, algún don debes de tener y ese lo tienes que poner a practicar. ¿Cuántos médicos se dedican a curar, sí, a la vida de las personas cuando están enfermas, su organismo? Y tienen que encomendarse siempre a Dios para que Dios los esté asistiendo y todas sus situaciones y todas sus estancias con los enfermos sean óptimas y venideras y en gracia de Dios. Y puedan ellos verdaderamente ayudar físicamente, terrenalmente a ese ser humano, pero también para que ese ser humano siga viviendo y se acerque a Dios, se arrepiente y conozca a Dios. Si ustedes médicos no curan a los enfermos y estos se mueren antes de arrepentirse, pues entonces no están colaborando con ese don que Dios les está dando. Y así consecutivamente, aquella persona que tiene la capacidad de dar un buen consejo, si no dan un buen consejo basado en la palabra de Dios y que se quedan callados, pues entonces esas otras personas no entenderán, no conocerán a Dios, no sabrán exactamente qué significado tiene la doctrina y tendrán una doctrina de catecismo de cuando eran niños o tendrán una doctrina de la que les heredaron sus papás, que eran unos ignorantes, y piensan que el matar pues solamente es quitarle la vida a un ser humano físicamente, y no, matar también matamos de pensamiento, de deseo, matamos de moral, matamos psicológicamente. Y entonces si nosotros o las personas que tienen el don del consejo no dan un buen consejo, pues entonces esas personas no van a recibir de ustedes, de parte de ustedes, el conocimiento, y esas personas van a morir sin hacer lo que tienen que hacer. Y el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de todo lo que no hemos hecho, y de lo que hemos hecho el Señor lo va a valorar, y eso es lo que nos va a brindar nuestra salvación y nuestra paga, como dice aquí, un denario.
Y después dice aquí nuestro Señor Jesucristo que dice el amo, es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. Nuestro Dios, nuestro Padre Dios es libre de hacer lo que quiera, pues somos nosotros su creación y somos sus hijos. Por lo tanto, Él sabe cuál es nuestra felicidad. Y muchas veces nosotros andamos buscando una felicidad falsa, una puerta de la felicidad que no existe y creemos que nosotros la vamos a fortificar, que nosotros la vamos a construir y estamos equivocados. A veces no sabemos educar a nuestros hijos, no sabemos comportarnos como verdaderos padres, no sabemos comportarnos como buenos esposos, no sabemos comportarnos como buenos hermanos, como buenos abuelos y estamos nosotros, en vez de dar un buen ejemplo, estamos dando un mal ejemplo a toda la familia y eso también se nos va a pedir a nosotros cuenta. Entonces es importante que tú te pongas a pensar, que te pongas a hacer oración, que le preguntes al Espíritu Santo, ya que vivimos la época del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te indique qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que tú tienes que llevar a cabo, cuáles son los dones que tienes y los tienes que poner en marcha. Una de las cosas más importantes, nos dijo nuestro Señor Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Un nuevo mandamiento os doy. Así nos dijo nuestro Señor Jesucristo y que encierra todos los demás mandamientos que ya tenemos. No solamente el decálogo, no solamente los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos que están en los 73 libros de la Sagrada Escritura, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Ese es el canon largo, porque hay gente que tiene una Biblia que tiene el canon breve, en donde nada más tiene 66 libros. Le hacen falta 7 libros del Antiguo Testamento. Y no los aceptan esos libros, esa gente o esa Biblia no es aceptada. ¿Por qué? Porque esos libros están escritos en otro idioma, no están escritos en hebreo, están escritos en griego y por esa razón los han hecho a un lado y no los quieren estudiar, no los quieren leer, no los quieren interpretar. Pero ahí también vienen muchas leyes, muchos mandatos que el Señor nos está invitando a que tengamos. Pero para que no te canses en leer todos los 73 libros o todos los 66 libros o no te canses en leer todos los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, pues el Señor solamente te está dando un resolutivo muy concreto. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y hay que amar a nuestro prójimo. Si tú te amas a ti mismo, pues sabrás qué es lo que tienes que hacer para amar al prójimo, porque eso es lo mismo que tú tienes que hacer. Tú necesitas casa, necesitas vestido, necesitas sustento, pues el prójimo también necesita casa, vestido y sustento. Y ese es el principio para que tú lleves a cabo una labor importante para los demás, y eso es lo que vale ante Dios todas tus obras y todas tus acciones que le debes de hacer a los demás. Y mira, acaba diciendo así la lectura, dice, así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces no te dé miedo, no te pongas temeroso, si eres uno de los últimos y estás recibiendo la palabra de Dios y en este momento te estás convirtiendo, en este momento te estás reconciliando, no importa la edad que tengas, no importa si no empezaste de niño, de joven, de adulto, y si eres un anciano no importa eso, lo que importa es de que ya te has arrepentido, de que ya te has reconciliado y de que te vas a poner a trabajar, a lo mejor solamente unos cuantos años, unos cuantos meses, unas cuantas horas, en realidad solamente posible es que te arrepientas, te reconcilies y pidas perdón a tus familiares, a tus nietos, a tus hijos, qué sé yo, y que hagas algo que el Señor te está pidiendo que lleves a cabo. Y eso es lo único que el Señor te está pidiendo durante toda tu vida para que lleves a cabo tu trabajo. Y vas a recibir la misma paga que va a recibir uno que haya recibido a Dios, que lo haya conocido a Dios, amado y servido desde pequeño, desde niño, desde todas las generaciones. No importa, el Señor es muy justo y Él sabe lo que hace con su reino y con sus regalos que le da a cada uno de nosotros, y que pues el regalo más grande es la vida eterna, es regresar de donde hemos venido, que es del seno de nuestro Padre Dios. Este evangelio que estamos escuchando el día de hoy de Mateo 20 del 1 al 16 es una parábola en la que nos está invitando a que nos pongamos a trabajar. Casi siempre el Señor nos está invitando a que te arrepientas, a que te pongas a trabajar y que no solamente en las cosas mundanas y terrenales gastes tu vida, también tienes que gastar tu vida principalmente en las cosas espirituales.
que eso es lo que nos lleva a la vida eterna. Entonces, hermano, pues este evangelio yo creo que está muy claro, está pidiéndote el Señor que te integres a esta gran empresa. Aquí nos habla de una viña, nos habla del dueño de una viña, aquí nos está hablando de una forma, de un mensaje, de una exégesis, pero en realidad el Señor muy claramente te está pidiendo a ti que formes parte de la vida, que formes parte de la comunidad, que formes parte de la iglesia, porque la iglesia somos todos y cada uno de nosotros, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo. Pasemos a la primera lectura, en donde Isaías capítulo 55 del 6 al 9 nos menciona lo siguiente, dice: busquen al Señor mientras se le encuentra. Ese es nuestro trabajo, hay que buscarlo, porque muchos de nosotros nos quedamos en la vida con lo poquito que sabemos de Dios y no lo buscamos plenamente, no lo buscamos consciente, se dice conscientemente, pero diría yo más concentradamente, de una manera más íntegra, más puntualizada. Debemos de encontrar al Señor de una forma plena. Y es lo que nos está diciendo Isaías, que encontremos al Señor mientras está, invocarlo mientras esté cerca, o sea, hacer oración, comunicarnos con Él. Eso es muy importante que nosotros lo hagamos para estar en común unión con Él. Comunicación es lo principal que debemos de tener. Que el malvado abandone su camino. Está haciendo una invitación para que a toda aquella persona que está en mal camino, toda aquella persona que no está haciendo lo que el Señor ha decidido que haga durante toda su vida y desde niño, pues ya que le pare. Te está diciendo: ya párale a todo lo terrenal, ya deja tanto el dinero, deja tanto los vicios, deja tanto los disfrutes, deja tanto el pecado de la desobediencia y concéntrate en las cosas de Dios. Es lo que nos está invitando: ya párale. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que ya estés un anciano para que nada más cumplas con el Señor unas horas? ¿Y qué tal si te mueres antes si el Señor no te da tiempo? No echemos a volar la suerte, porque aquí nos debemos de poner a trabajar desde el momento en que el Señor nos está haciendo el llamado. Y nos está diciendo: pues ya, abandona el mal camino. Y dice: y el criminal sus planes, que todas aquellas personas que están haciendo planes malos, malvados, todos aquellos malosos, pues que ya se arrepientan. Es su momento y su tiempo. Hay que ponernos a trabajar, hay que ponernos a estudiar para ser unas personas de bien y no robar, no levantar falsos, no decir mentiras, no secuestrar, no asesinar, no llevar a cabo nuestra vida de una manera disoluta, porque al final de cuentas vamos a perecer y vamos a pasar a ese gran abismo que el Señor pues tiene destinado a todo ese tipo de personas que no han querido convertirse, no han querido arrepentirse. Y dice: y que regresen al Señor, nos dice la lectura de Isaías. Hay que regresar al Señor, pues de ahí venimos y tenemos que regresar a Él. Entonces, pues eso es lo importante, que entendamos, que nos demos cuenta que estamos equivocados y hay que regresar al Señor, porque de ahí hemos salido. El Señor nada más nos mandó para acá y tenemos que regresar con Él. Y Él tendrá piedad, dice: Él tendrá piedad de nosotros si nosotros verdaderamente estamos arrepentidos y nos ponemos a trabajar. Y dice que nuestro Dios es rico en perdón. El Señor nos puede perdonar a pesar de todas las estupideces, de todos los males que hayamos hecho en el mundo al prójimo. El Señor nos perdona, pero nos perdona si verdaderamente te arrepientes y si verdaderamente te pones a hacer algo por los demás. ¿Sí? Él es el único que nos perdona, nadie te perdona. Estás equivocado si cuando te vas a confesar sientes que el Padre te está perdonando. El presbítero, el sacerdote, el obispo, el Papa, cuando te da la bendición, cuando te está dando el perdón, no te lo está dando Él por Él te está perdonando en nombre de nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el Señor nos perdona, pero si tú estás arrepentido te perdona, si no estás arrepentido pues no te perdona. Entonces, pues eso cabe en Él, en la persona de nuestro Padre Dios y en ti, en tu persona. Entonces, pues el Señor tiene piedad y es rico en perdón. Y dice: mis planes no son vuestros planes, dice Dios.
Los planes de Dios no son los planes que tú tienes. Aquí llegamos honorablemente, nos ponemos a estudiar de que somos niños, terminamos cuando somos jóvenes una carrera y nos ponemos a trabajar y de una buena forma nos ganamos el dinero. Qué bueno, pero eso no es todo. Esos son planes y a veces planeamos nuestra vida, planeamos nuestra pareja, planeamos nuestros hijos, planeamos nuestra sociedad, planeamos nuestras satisfacciones y decimos, pues lo hemos planeado de una manera honrada, justa, buena, limpia. Pues sí, pero esos planes no son los planes de Dios. Los planes de Dios ya los estás tú escuchando aquí. Tienes que ponerte a trabajar en nombre de Dios. Tienes que conocer a Dios, tienes que amar a Dios y servirle a Dios con el don que tú tienes. No te voy a decir que tienes el don de curación porque desconozco qué don tienes, pero a lo mejor tienes el don del consejo, de la templanza, de la caridad, de la sabiduría, de la inteligencia. No sé qué don tengas, pues ese don que tienes tienes que ponerlo a trabajar. A lo mejor tienes el don de ayudar a los ancianos, de ayudar a los jóvenes, de darle comer al hambriento, de darle de beber al sediento, de vestir al desnudo. No sé qué don tengas, alguna caridad que puedas tú hacer, sea corporal o sea espiritual. Ese es el don que tú tienes, tienes que encontrarlo. Para esto, te lo vuelvo a repetir, haz oración y comunícate con el Espíritu Santo para que Él te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y dice aquí que vuestros caminos no son mis caminos. El Señor muy claramente te lo está diciendo. Tú estás tratando de ir por un camino hacia la vida. Y estás disfrutando esta vida de mil formas, a lo mejor de una manera equívoca, a lo mejor de una manera acertada, pero es terrenal, es mundana. Acuérdate que la vida debe de ser una vida espiritual y debemos de conectarnos con el Señor, debemos conectarnos con el Espíritu Santo y hacer las cosas que tenemos que hacer. Hay mucha gente que visita a los asilos, que atiende a los ancianos, hay mucha gente que visita a los orfanatos, que ayuda a los huérfanos, a los niños, les da amor, les da compañía, les da educación. Mucha gente ayuda económicamente solamente a esa gente para que tenga que comer y que vestir. Habrá gente que a lo mejor tiene forma de darle un buen consejo a las personas y ayudarlas para que no aborten, para que no roben, para que se pongan a trabajar, para que se recuperen de sus malas actitudes y malas acciones, de su mal carácter, de ser muy agresivos, de ser muy violentos. Tienen el don de aconsejarles, de ayudarles de esa manera. O a lo mejor son muy pacientes con la familia y les tienen mucha paciencia para irles educando poco a poco, a pesar de que los hijos, de que los nietos, de que los hermanos, de que los padres son tan agresivos, son tan distanciados de las cosas de Dios. A lo mejor tienes el don de poder hacer oración, de hacer una oración hermosa, de poder cantar la oración y así atraer a otra gente. A lo mejor tienes el don de cantar y le cantas a Dios y animas a otras gentes para que le canten a Dios y formas tú un grupo coral en el cual están cantándole en el templo al Señor y tienes algún don el cual haces que las otras personas se animen también a hacer lo mismo. No sabemos ¿qué don tenemos? Bueno, pues entonces pongámonos a hacer oración y comunicarnos con el Espíritu Santo. Ya sabes qué don tienes, pues en marcha. Tienes que ponerte a trabajar para que entonces ese don fructifique, porque de lo contrario hay un evangelio que dice que aquel que le dio talentos y ese talento, ese don lo enterraste y no lo pusiste a trabajar, el Señor dice siervo malo, quítenle ese talento y dénselo a quien sí lo duplicó. Entonces pues no vayas a ser de esas personas que sabes que tienes un don pero no por pereza, no por miedo, sino por negligencia tuya, no vayas a quererlo poner a trabajar y estés viviendo una vida mundana y terrenal buena, justa, honrada, excelente, y pues no, imagínate si estás viviendo una vida deshonesta, descarriada, de pecado, pues estás peor. Entonces aquí lo que nos está indicando es de que nuestros caminos no son los caminos de nuestro Dios. Dice oráculo del Señor, porque así lo ha mandado el Señor. Eso quiere decir oráculo del Señor, porque es un mandato, es una ley. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros. Así nos pone
un ejemplo, ¿no? Así como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los nuestros. Nosotros acabamos nuestra vida en ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te gusta vivir? ¿20 años? ¿15 años? ¿30 años? ¿40 años? ¿Cuánta gente ya se murió a los 10, a los 5, a los 20, a los 25, a los 30, a los 40 años? Hay gente que vive 50, 60, 70 años y se mueren. Y hay gente que llega a los 80, 90 y 100 años y dice uno, como en otras lecturas que hemos mencionado, ¿cómo es posible que lleguen a tanta edad, 80, 90 años? ¿Y qué? Pues ¿por qué los tendrá Dios? Pues porque todavía tienen que hacer algo para Dios, todavía tienen que hacer algo para salvarse, porque Dios todavía los va a contratar a esos últimos jornaleros para darles la misma paga que a los que los invitó desde que eran niños. Entonces, todos tenemos un tiempo que el Señor nos ha destinado. No sabemos nosotros ni el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que tenemos que ponernos a trabajar y hacer todo lo posible por cumplir con nuestra labor. Y termina la lectura de Isaías 55 del 6 al 9 diciendo, mis planes, dice, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Los planes del Señor son grandísimos, enormes. Y nuestros planes pues, son chiquitos. A lo mejor nada más queremos terminar una carrera, a lo mejor nada más queremos casarnos, a lo mejor nada más queremos tener hijos, a lo mejor nada más queremos satisfacer nuestros gustos personales, de una casa, de un coche, de un vestido, de un buen restaurante, unos buenos paseos, conocer diferentes lugares. Y esos planes pues, son poquiteros. En cambio, los planes del Señor van más allá de esta vida terrenal. Recuerda que, pues, por ahí dice en una lectura que dice que nada más 120 años podrá vivir el ser humano. Aunque bueno, es muy difícil. Yo creo que es uno en cada 100 años o en cada 1000 años que vive 120 años. Casi la mayoría de la gente se muere antes de los 80 años. Hay gente que pues sí dura 80, 90 años o 100 años, pero ya son muy pocos. Aquí a lo que voy es de que no eches en un costal tu vida porque la vas a perder sin haber hecho nada por lo que Dios quiere que tú te pongas a trabajar. Entonces, aguas, pongámonos todos en mucha expectación y observancia en las cosas del Señor. Pasemos a la lectura, a la segunda lectura de la carta de Pablo a los filipenses. Fíjense cómo les habla allá a la iglesia de Filipo, allá a los filipenses. Y dice, Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte, dice Pablo. Pues nuestro Señor Jesucristo es glorificado y debe de ser glorificado por nuestras obras. Que nuestro Padre Dios diga, cumplió, sí cumplió Pablo, porque nuestro Señor Jesucristo le enseñó qué es lo que tenía que hacer, se arrepintió y cumplió. Pues qué bonito sería que tú, como te llames, diga Dios, tú serás salvado y has sido glorificado nuestro Señor Jesucristo porque cumpliste con lo que Él te enseñó. Qué bonito, ¿no? Sería muy hermoso eso de que el Señor nos diga, cumpliste. Sí, Él no nos va a decir sacaste 10, sacaste 9, 8, pasaste de panzazo. No, 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 no. Él nada más te va a decir, cumpliste. Porque aprendiste de nuestro Señor Jesucristo, cumpliste. Y dirá Jesucristo, yo te enseñé y yo soy testigo de lo que te dije y tú cumpliste. Y el Señor te va a decir, por haber cumplido, tienes la vida eterna. Tan, tan, no van a hacer ustedes otro examen así. No, no, dejémonos de pensar en cosas terrenales. Nuestro Señor dice, cumples, tienes todo. En otra lectura recuerden que dice que si conoces a Dios, amas a Dios, pues ya no serás juzgado. ¿Sí? Si crees en Dios, si crees en Cristo, ya no serás juzgado, solamente te dará el Señor lo que te corresponde si verdaderamente cumpliste. Y por eso dice Pablo, pues será glorificado, sea por mi vida o por mi muerte. Dice, para mí la vida es Cristo. Así dice Pablo, pues así debería de ser nosotros, que la vida sea toda enfocada en nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que Él hizo. Y aprendamos, no solamente nos quedemos admirando todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, no, aprendamos cómo hizo las cosas para que nosotros las hagamos, aprendamos cómo mandó a los discípulos y les decía qué es lo que tenían que hacer y cómo es lo que tenían que hacer. Nosotros no vamos a negar a Cristo como lo negó Pedro. No debemos, pues ya sabemos que no debemos. Tenemos que creer en Cristo, en su resurrección. No vamos a estar esperando como Tomás, que no creía. Y estamos esperando que se nos aparezca nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y alma para poder creer en Él. Sería una estupidez.
No podemos agarrar y tener esa condición de Judas Iscariote de querer morir porque hemos traicionado, hemos pecado, hemos cometido muchos errores y nos queremos mejor morir porque sentimos que el Señor no nos va a perdonar. No, no que caigamos en ese error. O Felipe, que no entendemos y queremos ver a nuestro Padre Dios de una manera mundana, de una manera corporal. Nuestro Padre Dios no tiene cuerpo humano. Nuestro Padre Dios es nuestro Padre Todopoderoso, es nuestro Creador, ahora es nuestro Padre. Por causa y efecto de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho herederos y coherederos de la gloria. Entonces no caigamos en esos errores, ni tampoco en los errores de todos los discípulos que cayeron, que tenían miedo de las cosas de Dios, y ahí estaban encerrados. Por eso el Señor les mandó al Espíritu Santo. Ya nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros no nos vamos a poder poner a tener temor y miedo porque el Señor está con nosotros, siempre estará con nosotros. Acuérdense que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Jesucristo está en medio de nosotros. Por eso dice aquí Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir, pues si muere uno y está uno con Cristo, pues nos vamos a ir con nuestro Padre Dios. Eso ha de ser hermosísimo y si lo vamos a poder vivir, pues felicidades hermanos, porque eso es a lo que hemos venido, a ser parte y formar parte de nuestro Señor Jesucristo en esta vida y en la vida eterna. Y después nos menciona aquí, dice, pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Dice Pablo, pero si tengo esta vida y todavía tengo que hacer muchas cosas para Dios, pues las hago con mucho gusto. Qué hermoso es eso, ¿no? Cuando tú estás trabajando en un lugar y te gusta mucho, pues lo disfrutas, el tiempo se te va de volada. Pues si estamos haciendo las cosas con gusto para Dios, pues la vida se nos va a hacer feliz. Y es una vida feliz y se nos va rápido y después pues el Señor nos va a dar la vida eterna, otra vida eterna y feliz también. Bueno, pues esto es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Si tú no me lo crees y no me lo creas a mí, entonces no lo estás creyendo, se lo estás creyendo a Dios. Yo solamente te lo estoy aquí anunciando, denunciando. Y dice aquí Pablo, pues no sé qué escoger, si vivir o morir. Quiere morir para estar con Dios y quiere vivir para seguir agradándole a Dios. Pues es lo que deberíamos nosotros tener en vida, ¿eh? Me encuentro en ese dilema, dice, no sé qué hacer. Por un lado deseo partir para estar con Cristo. Pues sí. Bueno, muchos de nosotros a lo mejor no queremos morirnos, ¿no? Ay, no, ¿cómo morirme? No, no, yo quiero seguir disfrutando a mi familia, quiero seguir disfrutando los bienes que tengo, quiero seguir disfrutando tan honrosa vida que tenemos, ¿no? Qué bueno que tienes una vida honrosa, pero si tienes una vida mala, aguas, ¿eh? Pero si tienes una vida honrosa, pues esta no es la vida eterna es estar con Cristo. Y Pablo dice, pues yo quisiera ya partir, pero pues si no, dice aquí que es mucho lo mejor, pero por otra quedarme en esta vida, veo que es más necesario para nosotros o para vosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer cosas para el prójimo y así tenemos mucho agrado en estar cumpliendo a nuestro Padre Dios lo que nos ha pedido que hagamos. Hagan de cuenta que el Señor nos dice, a ver, haz esto, tú, fulanito de tal, haz esto, y nosotros lo hacemos. Oye, nos sentimos muy bien, ¿no? Nos vamos a sentir muy agradable porque hemos hecho algo que nos está pidiendo Dios. Pero si nos pide algo Dios y nosotros no lo hacemos porque estamos infectados en las cosas terrenales y mundanas, pues la verdad, pobre de nosotros. Y lo termina diciendo esta segunda lectura de Pablo a los Filipenses. Lo importante es que ustedes lleven una vida digna en el Evangelio de Cristo. Eso es lo importante. Pero si no lees el Evangelio, no conoces el Evangelio, pues ¿cómo vas a llevar una vida digna? Y eso es lo que te va a ayudar a estar con el Señor. Te va a hacer feliz esta vida y vas a tener la felicidad en la otra. Eso es lo importante, que lleves una vida digna en el Evangelio de Cristo. El Evangelio es esto, es la palabra que Cristo nos está denunciando y anunciando siempre. Y bueno, pues todos aquellos que estudian la palabra de Dios día a día, pues qué bueno, o cada 8 días, como esta lectura que estamos viendo cada 8 días, y la estás interpretando, la estás entendiendo teológicamente, pues estás viendo la profundidad de lo que el Señor te está pidiendo. Y estas 3 lecturas te están pidiendo que estés con el Señor y estés llevando a cabo las cosas que el Señor te está pidiendo. Y que pues el Señor te está contratando, ¿para qué? Para darte lo mejor. O sea, no te está contratando para agobiarte, para hostigarte, para lastimarte, para que seas infeliz. No, te está contratando para que tú seas feliz, para que tengas una vida eterna. Olvídate ya de los problemas, de las cosas mundanas.
los problemas familiares, los problemas de trabajo, los problemas de la escuela, los problemas de la sociedad. Acércate a Dios. Que hay guerra, pues haz oración. Que hay enfermedades, pues haz oración. Que hay hambre, haz oración. Que hay desastres naturales, pues haz oración. La oración es muy importante. Acuérdate, el LOA son 3 iniciales, L-O-A, limosna, que es la caridad hacia el prójimo, limosna, oración, la O, oración es la comunicación con Dios, platicar con Dios, A, la L-O y la A, LOA, A es el ayuno es lo que tú estás haciendo para ti en nombre de Dios, que te estás sacrificando, que estás haciendo a un lado las cosas vanas y terrenales. La limosna, la oración y ayuno, pues son las 3 cosas que necesitas para que tú conozcas, ames y sirvas a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. La fe, la esperanza y la caridad son las 3 virtudes teologales, y una fe sin obras es una fe muerta. Fe, esperanza y la caridad. La esperanza es eso, que tenemos la esperanza de tener la vida eterna. La fe, la esperanza y la caridad, que tenemos la caridad que le hagamos al prójimo y la caridad que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Estas 3 lecturas nos están hablando de eso. Pongámonos a trabajar, estemos en comunicación con el Señor, lo dice Isaías en Filipenses y lo está diciendo lo dice Isaías a todo el pueblo judío y lo dice Pablo a los filipenses. Y veamos entonces el Salmo 144, tenemos aquí 3 cuartetos de este Salmo, y el Salmo responsorial dice: cerca está el Señor de los que lo invocan. Si nosotros nos ponemos en comunicación con Dios, Dios está cerca de nosotros. Si no hacemos oración al Señor, no es que no esté cerca, es que nosotros nos alejamos de Él, le ponemos una barrera, le ponemos una pared, le ponemos una puerta cerrada y no queremos saber nada de Él. Por lo tanto, hagamos oración, recemos el rosario, hagamos las horas litúrgicas, hagamos una oración con nuestras palabras. Si te gusta ir a la hora santa, pues ve a la hora santa y haz oración. Si te gusta ir al templo, pues bueno, reconcíliate, acércate al templo, cierra tus ojos, haz tu oración ahí. Si lo quieres hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu casa. Tenemos 7 horas litúrgicas en la mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, en la noche. Hay horas intermedias. Tenemos 7 horas litúrgicas que puedes tú llevar a cabo. Puedes rezar el rosario. Ya tenemos 4 tipos de misterios. Tenemos los misterios gozosos, tenemos los misterios dolorosos, tenemos los misterios gloriosos o los misterios de luz. Tenemos muchas formas de podernos comunicar con nuestro Padre Dios. La cosa es de que tú te decidas y que verdaderamente estés invocándolo. Por eso dice: cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré, Dios mío. Todos los días tenemos que bendecir a nuestro Señor, decirle gracias. Y alabaré tu nombre por siempre, jamás. Aunque nosotros sabemos que nuestro Padre Dios no tiene nombre, pues le podemos decir Padre. Yahvé, yo soy el que soy, así le dijo a Moisés. Y después dice: grande es el Señor y merece toda alabanza. Es el único que le debemos de hacer alabanza. No se pongan a hacer alabanzas a los santos, no se pongan a hacerle alabanzas a nadie, a ningún ángel. No, las únicas alabanzas es a nuestro Padre Dios. ¿Qué es lo que hacemos a nuestra Santísima Madre? Le hacemos nosotros una reverencia, le estamos haciendo una veneración a nuestra Santísima Madre, y le estamos agradeciendo a nuestra Santísima Madre, porque a pesar de que nosotros a veces no nos comunicamos con ella, ella se comunica con nosotros y ella habla de nosotros ante nuestro Padre Dios y ante nuestro Señor Jesucristo. Es incalculable su grandeza, no la podemos calcular. La grandeza de Dios es total. Dios es la grandeza. Dios no tiene grandeza, Dios es la grandeza. Así dice el primer cuarteto del Salmo 144. Y después dice el segundo: el Señor es clemente y misericordioso. Mucha gente piensa que nuestro Padre Dios es castigador. No. Nuestro Señor es clemente y misericordioso, nos tiene mucha clemencia, mucha misericordia, nos atiende, siempre nos está brindando la oportunidad de acercarnos a Él. Y a veces nos manda una enfermedad, ¿para qué?
como la muerte que le mandó a los judíos cuando se rebelaron en contra de él, que les mandó las serpientes para que los mordieran, pues para que recapacitaran y para que se dieran cuenta quién es el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Dios, que nos salva y nos ayuda siempre en todo lo que nos pasa en esta vida. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Muy lento. Él no se enoja. Sí, es muy difícil que hagamos enojar a nuestro Padre Dios, y rico en piedad. Siempre tiene piedad con todos. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas, con todas sus criaturas, la flora y la fauna también, y nosotros sus hijos también. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo que la flora y la fauna, toda la naturaleza? Sí, toda su creación, el Señor ama su creación, es cariñoso, por eso les da un ciclo de vida a toda la flora y la fauna. Y ese es el segundo cuarteto, y el tercer cuarteto dice lo siguiente: el Señor es justo en todos sus caminos. Él es el único justo. No hay un ser humano que sea justo en este planeta. Solamente nuestro Padre Dios. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, como dice el Salmo responsorial, de los que lo invocan sinceramente, porque mucha gente lo invoca a Dios de una manera terrenal y mundana. Señor, dame dinero, Señor, dame casa, Señor, dame ese puesto político, Señor, dame poder, Señor, dame esto que necesito para ser feliz, déjame ser o tener una importancia muy grande en mi trabajo, en la sociedad. No, esas cosas son vanas, son terrenales. Pero si sinceramente nosotros invocamos al Señor para que nos dé los dones del Espíritu Santo y podamos nosotros verdaderamente cumplir con lo que el Señor nos está diciendo que cumplamos, pues eso el Señor nos va a escuchar. Si el Señor, nosotros hacemos oración y le pedimos la salud de algún familiar y que sinceramente nosotros se la estamos pidiendo, pues el Señor nos las va a otorgar. Pero si nosotros la estamos pidiendo por otros intereses mundanos y terrenales, jamás. El Señor no nos va a escuchar, porque Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que verdaderamente debemos de tener. No nos va a dar algo que nos lastime, no nos va a dar algo ni nos va a poner en un lugar que nos va a quitar la vida, porque el Señor no es nuestro castigador. El Señor nos ama y nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, no nos vino a condenar. Estas tres lecturas que este próximo domingo vamos a tener nosotros como lecturas dominicales, pues nos está brindando una enseñanza. El Señor está con nosotros y nosotros decimos que esté en tu espíritu, en ti, en cada uno de nosotros. Y nos dice, ponte a trabajar. Por ahí Juan Pablo II, en un tiempo cuando fue papa, siempre le dijo a los jóvenes, trabajen jóvenes, trabajen por la salvación del género humano, del prójimo.